Amigos del seminario, bienvenidos nuevamente a nuestra sección, nuestro encuentro de cada 8 días, aquí en el Seminario Cristo Sacerdote. Hoy vamos a reflexionar sobre algunos temas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida eclesial, con nuestra vida de laicos, que es importante entonces que tengamos en cuenta para que efectivamente nos acompañen y hagan parte de este programa. Me acompaña Johan, con un tema muy importante que son los agentes de la salud pastoral. Claro que sí, Mauricio y televidentes, quiero expresar un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Y ya como lo decía Mauricio, vamos a tratar el tema de agentes de pastoral de la salud. Sabemos que cada uno de ustedes que está detrás de esta pantalla, algunos en sus casas tienen una persona enferma, muchos trabajan en el área de la salud como profesionales y muchas otras personas, laicos comprometidos, fieles, hacemos nuestra acción pastoral significativa, quizás con un familiar, con algún vecino o con cualquier persona que se encuentra enferma. Mauricio, pues habiendo tenido ya esta apertura de nuestro programa, vamos a enviar entonces a la siguiente sección. ¿Qué le parece si vamos a Escucha la Palabra para tener una iluminación bíblica de este programa? Gracias, amigos televidentes, por escucharnos en este segmento de Escucha la Palabra. El día de hoy, dirigido a los agentes de la Pastoral de la Salud, quiero dirigirles el texto de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. En sus corazones den culto a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Palabra de Dios. Es curioso escuchar este texto y reflexionar en torno al llamado que nosotros recibimos. Muchas veces, como agentes de pastoral, nos encontramos en la dimensión de ¿qué es nuestra función? Si anunciar proféticamente a Cristo, si educar en la fe o realizar obras de caridad. En nuestro caso particular, en torno a los enfermos, como agentes de pastoral de la salud, muchas veces podemos dirigir palabras de entusiasmo a los enfermos y a sus familiares. Muchas veces decimos que lo último que se pierde es la esperanza, pero quisiera que nos detengamos ahí a razonar. Realmente lo último que perdemos es la esperanza, porque hablar de la esperanza es hablar de Cristo. ¿Y realmente nosotros perdemos a Cristo? ¿Realmente es válido decir de que Cristo es lo último que se pierde cuando Cristo lo es todo para nosotros? Ciertamente, cuando nosotros visitamos a los enfermos y atendemos esta labor de caridad, nos encontramos en una sintonía de amor de Cristo hacia los demás, de esa misión salvífica que realizamos. Y no me quisiera detener en reflexionar en torno a algo. Muchas veces nosotros con entusiasmo nos preparamos, llevamos la palabra, pero a veces cuando estamos con los enfermos nos detenemos en pensar en un Viernes Santo. Anunciamos a Cristo desde un Viernes Santo, desde la pasión, desde el sufrimiento, y se nos olvida que la buena nueva se anuncia desde la resurrección, desde la alegría, desde dar culto a razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, y principalmente algo que es importante quedarnos en este servicio de anunciar la esperanza es recordar que muchas veces nos encanta servir a Cristo en el altar y nos preparamos adecuadamente con nuestra ropa, nos preparamos con nuestra vestimenta, con nuestras posesiones, con nuestra entonación, con las diferentes manifestaciones litúrgicas, todo lo mejor para el Señor. Pero algo importante que debemos tener presente en dar razón de nuestra fe es que cada cama de un enfermo se vuelve un altar al que debemos de servir, al que debemos de reverenciar, al que debemos de llevar el amor de Cristo siempre resucitado. Amigos del seminario, bienvenidos entonces a nuestra sección Escucha y Conoce. Hoy queremos hablar sobre un tema muy importante que son agentes de pastoral en salud. Así que me acompaña Johan. Johan, quiero preguntarte, ¿qué son agentes de la pastoral de salud y quiénes son realmente los agentes de la pastoral de salud? Claro que sí, Mauricio y cada uno de los televidentes, bienvenidos a esta sección. ¿Qué es la pastoral de la salud?
Mauricio, la Pastoral de la Salud es un servicio eclesial que tiene la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, donde nosotros hacemos la acción significativa, especialmente con aquellas personas que se encuentran enfermas en el cuerpo, con aquellas personas que se encuentran enfermas en su alma. La Pastoral de la Salud es esa acción fuerte, directa, que nosotros hacemos con todas aquellas personas que lo necesiten, sin mirar fronteras, sin mirar límites. Es llegar, es sentir, es escuchar, es poder nosotros, como cristianos bautizados, como discípulos del Señor, hacer el Evangelio vivo en nuestra vida, siendo agentes de pastoral, pero también en el enfermo, siendo discípulos del Señor, practicando esa buena noticia que el Señor nos ha dado. Qué bueno lo que dices, porque en la bula del Papa Francisco, cuando en la apertura del Jubileo de la Esperanza, él dice allí que efectivamente los agentes de pastoral y toda persona debería propiciar acompañamiento efectivo y afectivo al enfermo, y que en ese acompañamiento debe haber un alivio de su condición. Entonces, qué bonito que lo referimos en este momento como agentes de pastoral, aquellos que van a estar cerca al enfermo y en ese sentido poder brindar este acompañamiento y esta afectividad. Mauricio, claro que sí, y con esto quiero también dar apertura a la pregunta, y es, ¿quiénes son los agentes de pastoral? Usted lo acaba de decir, el Papa Francisco dice, los cristianos bautizados, pero también toda aquella persona, ¿cierto?, que realice esta acción significativa debe buscar el bien de la persona a la cual le va a prestar este servicio o esta acción pastoral que es en el ámbito de la salud. Quiero iniciar, Mauricio, con la vida ministerial, con el orden sagrado. Dentro del orden sagrado, desde el obispo de nuestra jurisdicción eclesiástica, de nuestra diócesis, está llamado a ser agente de pastoral. Recordemos que él es padre y es pastor. Él guía, cuida un rebaño, pero el pastor cuida sus ovejas, ¿cierto? Cuando la oveja se pierde o cuando la oveja se enferma, el pastor es quien procura sanarla. Entonces, el obispo de cada jurisdicción eclesiástica, dentro de sus múltiples ocupaciones y tareas, también tiene la de ser agente de pastoral. Dentro del orden sagrado, Mauricio, tenemos también los sacerdotes. El sacerdote de cada una de nuestras parroquias es principal agente de pastoral. Recordemos que hace unos programas nuestros hermanos también nos comentaban acerca del sacramento de la unción de los enfermos, acerca del dolor y de todo esto lo que tiene que ver relacionado con la enfermedad. Y el sacerdote es el ministro que imparte este sacramento. Por esto él es ese eje central en una comunidad parroquial principal para ser un agente de pastoral. También dentro de sus ocupaciones, claro está, parroquiales, pero también recordemos que tenemos algunos capellanes hospitalarios en algunos lugares donde la Iglesia ha tocado instituciones específicas como clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, en los cuales el sacerdote cumple esa función de capellán y puede también ser directamente agente de pastoral. Dentro del orden sagrado tenemos también a los diáconos. Los diáconos como servidores, ellos están pendientes de la comunidad y pueden informar al sacerdote, acompañar y escuchar a aquellas personas que se encuentran delicadas de salud, Mauricio. Ellos también son agentes de pastoral. Ya saliendo un poco del ámbito del orden ministerial, tenemos la vida religiosa. Muy rápidamente tenemos también la vida religiosa hospitalaria. Recordemos que tenemos a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que ellas, sin ver fronteras, saliendo de ellas, llegan incluso a los lugares donde muchas veces los entes gubernamentales no pueden llegar, y ellas allí se convierten en agentes de pastoral de la salud. Pero también tenemos la orden de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, con sus clínicas, con sus hospitales, con sus centros de salud, también se convierten en agentes de pastoral. Tenemos los ministros de comunión, que también son agentes de pastoral, y tenemos a toda la comunidad parroquial, Mauricio, como lo decíamos ahorita. Johan, una preguntita muy bien. O sea, que de pronto, para que algún televidente nos esté preguntando, una persona normalita, con su educación normal, se puede convertir sin nada especial
esa persona se puede convertir en un agente de pastoral. Mauricio, claro que sí, claro que sí. Cualquier persona que realice una acción con un enfermo significativa, buscando el bien propio, pero también el bien de la otra persona, se convierte en un agente de pastoral, llevando eso sí una línea del Evangelio, ¿cierto? Que es siempre el bien para todos. Lo ha dicho el Papa Francisco, es que no solo el ministro ordenado es agente de pastoral. Por eso esto tiene una diferencia entre un ministerio o una pastoral, porque la pastoral la podemos realizar cualquiera de nosotros. Es la acción significativa que vamos a tener con nuestro hermano, con la persona que lo necesita. Mauricio, ¿cuál es la acción principal del agente de pastoral de la salud? Bien, Johan, bueno, la acción principal de la agente de la pastoral de la salud es, tal vez sin duda alguna, es tener esas virtudes que nos semejan, nos hacen más cerca al buen samaritano. Entonces, no sé si te parece, recordamos lo de la parábola del buen samaritano, porque de ahí entonces se desprende las acciones que debe tener un buen agente de pastoral de la salud. ¿Te parece, Johan? Bien. Todos sabemos, en Lucas 10 nos relata el buen samaritano. El buen samaritano, que es aquella persona que va pasando, ahí encuentra un malherido en el camino de Jerusalén a Jericó, y pasa un sacerdote, pasa de largo, pasa un levita de largo, pero el samaritano se detiene a auxiliar a esta persona. Demostrando entonces el samaritano que cualquier persona, así no la conozcamos, así sea extranjera o particular, esa persona es el prójimo. Entonces, bien, los agentes de pastoral de salud tienen que ejercer esa acción del buen samaritano. Y podemos desdoblar algunas virtudes de este samaritano. La primera es la contemplación. El buen samaritano es contemplativo y les voy a decir por qué. Porque él se detiene a contemplar, a ser consciente de lo que le circunda, lo que es real. Él ve no a una persona común y corriente, ve a un necesitado. Entonces, el primer paso es el reconocimiento de la necesidad que yo tengo para ejercer mi acción. Y eso es una virtud importante en nosotros, en todos los católicos, el ser contemplativos. Realmente contemplar no significa aislarse del mundo, al contrario, contemplar es introducirse en el mundo para ser consciente de aquello que realmente nos pasa desapercibido. Y hay una segunda virtud en el buen samaritano que efectivamente es verse en el otro. O sea, cuando tenemos esa capacidad de introspección, de meditación, tenemos la capacidad también de ver que esa persona pudo haber sido yo. Y en ese sentido, no es que tengamos lástima, porque la lástima supone un nivel de superioridad al otro, es sentir compasión. La diferencia es que la compasión me hace a mí pensar que soy susceptible de estar en la misma condición, mientras que la lástima me pone por encima. Entonces, esa segunda virtud del samaritano es sentir esa compasión. Cuando yo logro sentir esa compasión, entonces mis acciones propenden por efectivamente brindar una ayuda y una cercanía al enfermo. Hay otra virtud del samaritano y es precisamente que él hace con el enfermo lo que él quisiera que alguien hiciera con él. Esa es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de sentirse como el otro. Cuando la meditación nos ayuda a pretender o construir en nuestro intelecto la posibilidad y los problemas del otro, hacerlos propios en el sentido de bien de la palabra, en el sentido de simplemente de poderle ayudar y poder tener una mano que pueda satisfacer de alguna manera esa necesidad de la persona. Y también hay otra virtud en el samaritano, que él no solamente se preocupa por aliviar al enfermo, por ayudarle, por lavar sus heridas y vendarlas, sino que se apropia del hecho, lo lleva a una hospedería y paga para que alguien se encargue de él mientras que él termina su trabajo. Eso significa apropiarnos de nuestra situación de católicos, significa apropiarnos de nuestra capacidad y hacer uso efectivo y afectivo de lo que son las obras de misericordia, que en este caso son obras de misericordia corporales. Y una quinta y última virtud del samaritano es que él iba para Jericó. O sea, no pierde su norte. Él inhibe o impide su progreso temporalmente ayudando al enfermo, pero él arregla ese problema
no se deja presionar del medio y termina su destino hacia Jericó. Es decir, esto es muy importante, Johan, en los agentes de pastoral, porque incluso en las familias, alguien que cuida a los enfermos no debe tampoco negarse su vida, debe hacer su vida, debe ocuparse del enfermo, pero tener en cuenta el norte de su vida, no perder el norte de su vida, hacer sus cosas con el enfermo, atender al enfermo, ayudarle, pero seguir siendo persona y perseguir sus ideales y preocupaciones y también sus sueños. Eso es muy importante. El samaritano no desconoce su futuro, no desconoce el fin, su objetivo, sino que hace lo que tiene que hacer, no se deja presionar por la sociedad como si lo hizo el sacerdote y el levita, y sin embargo llega allí donde debe llegar o donde estaba presupuestado llegar. Mauricio, y preciso en eso que usted acaba de comentar, la Iglesia nos dice en algunos de sus documentos a aquellos agentes de pastoral de la salud que deben gastarse, pero no desgastarse. Creo que es muy importante porque la persona que cuida al enfermo se está haciendo esa obra corporal de misericordia, claro está. Está recibiendo también la santificación en su persona, claro que sí, pero no debe desgastarse. Debe gastarse sí porque debe cumplir el trabajo, la misión, debe hacer esa obra de misericordia. Y pues obviamente necesitamos nuestras fuerzas, necesitamos nuestra corporeidad, necesitamos estar allí. Pero no debemos desgastarnos, no debemos acabar o apagar nuestra vida por de pronto ayudar al otro, porque entonces no estaríamos haciendo mayor cosa, ¿cierto? Entonces debemos ayudar a los demás, pero también salvaguardando, también cuidándome, también teniendo en cuenta que yo soy persona. Este samaritano pasó, vio a este hombre enfermo, a este hombre apaleado, y lo hizo suyo, como usted lo dijo. Pero al no olvidar su rumbo, al no olvidar su norte, siguió teniendo en cuenta que él como samaritano también tenía una misión, que también debía cuidarse a sí mismo y no podía dejar sus ocupaciones, no podía dejar su familia, no podía dejar todas sus metas que ya tenía trazadas. Por eso entonces debemos tener en cuenta que la Iglesia nos invita a gastarnos, eso sí, en la acción pastoral de la salud, pero no a desgastarnos. No podemos desgastar nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno por decir que hacemos quizás esta acción pastoral. Dices algo muy cierto, pero a veces también es difícil mantener ese punto medio que nos invita, por ejemplo, Aristóteles, cuando dice que la virtud está en el punto medio. Porque a veces anteponemos ese no desgastarnos de una manera tal que adoptamos una actitud como el levita y el sacerdote, ¿no es cierto?, de aquel tiempo. La idea es que, o lo que supongo que efectivamente Johan nos quiere decir también, es que aquellos agentes de pastoral de la salud que se esmeran por el enfermo deben tomar acciones y actitudes en pro del enfermo, pero también en beneficio propio, porque efectivamente no es perder una vida para apoyar la otra, es apoyar una vida, pero continuar con la nuestra. Es buscar ese punto medio, porque si nos damos cuenta, Johan, en este momento en el mundo normalmente hay una visión más como egoísta de ser yo primero, segundo, tercero, y olvidamos a los demás. O sea, hay que tener en cuenta al enfermo y hay que tener en cuenta al cuidador. De hecho, se sabe de un síndrome de desgaste que acoge incluso a muchas personas de la salud y también a los cuidadores. Hoy se habla de cuidar también al cuidador, y eso es importante que tenemos en cuenta, porque nos debemos de preocupar por los demás, pero también preocuparnos, como lo dices, por nosotros mismos. Mauricio, bueno, tomándome un poco de atrevimiento, teniendo en cuenta su experiencia, su rama profesional, quisiera preguntarle, así muy someramente, experiencias usted en su profesión como médico, que ha tenido quizás en clínicas, en hospitales, en centros de salud, donde usted ha podido identificar, ver agentes de pastoral. Ya tenemos muy claro que el agente de pastoral no es solo el sacerdote o el capellán del lugar. Ya tenemos claro que el agente de pastoral no es solo el ministro ordenado o la señora fiel de la parroquia que va todos los días a misa, no. Tenemos claro que el agente de pastoral trasciende, el agente de pastoral va más allá. Entonces, en su experiencia como profesional de la salud, Mauricio, de pronto algunos momentos claves que usted haya dicho, allí identifiqué un agente de pastoral, quizás siendo cristiano católico bautizado o quizás siendo una persona, como usted lo decía al inicio, normalita con sus estudios básicos.
Sí, realmente en la institución donde a veces hago mis labores, efectivamente, uno sí ve muchas personas agentes de pastoral de la salud. Efectivamente está el sacerdote, efectivamente van algunos seminaristas, efectivamente van algunas señoras ministras de la comunión a dar allí entonces la comunión a los enfermos, pero también uno encuentra personas normales, simples, personas simples que van allí, ayudan al enfermo, le ponen conversación al enfermo, escuchan al enfermo, escuchan sus quejas, sus reclamos, también sus felicitaciones, sensación de bienestar, de dolor, etc. Y eso uno ve que ayuda muchísimo a las personas. Pero créame, Johan, que he visto mucha capacidad de conexión con el enfermo, porque es otro punto, la conexión. El pastoral de la salud no es simplemente ir a rezar, simplemente el enfermo que no entienda nada y uno ahí rezando simplemente, no es simplemente estar y leerle algún texto bíblico, es también hacer cierta conexión con el enfermo, lograr que el enfermo se compenetre con uno, para que haya una conversación y un diálogo intelectual entre los dos, en el sentido de que sea ameno y que llegue al corazón de ambos. Esa capacidad de ver y de oír, y también como de sentir con el corazón la presencia del otro. Yo frecuentemente veo eso en la clínica con las enfermeras. Las enfermeras tienen una capacidad de compenetración con el enfermo espectacular, que el enfermo agradece muchísimo cuando encuentra una enfermera que le apoye, que es puente para decirle a la enfermera jefe o al médico que siente un gran dolor y que no siente mejoría, que no va progresando su enfermedad. Las enfermeras efectivamente son la mano de Dios en ese sentido. Claro que sí, Mauricio, y con esto que acaba de decir, que es la conexión, Mauricio, recordemos lo que usted hablaba ahorita del buen samaritano, ¿sí? Lo hace propio, ¿no? Entonces, más que solo esa acción de rezar, más que solo esa acción de quizás estar, es hacerse sentir, hacer propia la situación y el momento al cual estamos asistiendo. El samaritano toma a este hombre, lo monta en su cabalgadura, lo hace propio, luego lo lleva a la hospedería. Allí también sigue cuidando de él, pero debe irse, ¿cierto? El profesional de la salud, dentro de su ámbito, dentro de su profesión, está siempre ahí durante su turno. Pero quizás nosotros, como laicos comprometidos, vamos muy frecuentemente, esporádicamente también quizás, a algún enfermo. Entonces debemos hacer eso. Así sea muy esporádicamente que visitemos a algún enfermo o hagamos la acción pastoral, debemos hacernos sentir, no como crecernos, sino hacer sentir esa mano de Dios que usted acaba de decir, que se ve reflejada en las enfermeras muchas veces. Ahora que nosotros podamos hacer visible la presencia de Dios en la acción pastoral de la salud, que podemos realizar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Incluso, Johan, por ejemplo, las personas que optan por visitar enfermos, ¿cómo visitar un enfermo, por ejemplo, que sea completamente ateo? Es decir, simplemente llegar, hablar con la persona, hacerle sentir que estamos presentes allí, hacer cierta conexión, preguntarle por sus dificultades, de pronto qué quisiera tener, con quién quisiera hablar, ser un puente, por ejemplo, para conseguir un familiar con quien se ha enemistado y quiera tener una nueva conversación. Poder hacer como facilitar ese encuentro que puede ser simplemente para que el enfermo pida perdón o que para que el enfermo dé el perdón. Entonces, uno como pastoral de agente de la salud puede efectivamente lograr esa situación. No tenemos que ir simplemente a rezar. Es decir, en la experiencia de estar allí presentes, muy bueno orar, pero también muy bueno, lo más importante, lograr conexión con el enfermo para que ese acompañamiento sea efectivo. Bueno, Mauricio, ya para cerrar e ir concluyendo nuestro tema, dentro de todo lo que hemos dicho, y dentro de la Iglesia Católica debemos tener en cuenta que salud no es solo un área médica, ¿cierto? Corporal. Recordemos que salud debe ir más allá, trasciende, es bienestar, ¿cierto? Entonces todo esto que hemos hablado de acompañar, de estar, de ser presente, de hacer sentir la mano de Dios, también debe estar muy enfatizada en el bienestar de la persona. Porque, Mauricio, hoy tenemos un gran problema. Y usted como profesional de la salud sé que también lo entiende. Hay muchas personas en sus hogares
que no tienen ningún dolor en el cuerpo y están enfermas. Entonces, esas personas que debemos nuevamente restablecer su bienestar, también son focos para poder realizar allí nuestra pastoral de la salud. Mauricio, ya para concluir entonces, recordemos en las Sagradas Escrituras, ¿dónde más se ven acciones de pastoral? En el Antiguo Testamento tenemos que Dios, por medio de profetas enviados, por medio de aquellas personas, hacen ese puente de la sanación que Dios da a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, agente de pastoral por excelencia. Jesús dio la vista a los ciegos, dio el caminar a los cojos, pudo resucitar a los muertos. Entonces, Jesús es nuestro agente y modelo de pastoral por excelencia. Con esto, queridos televidentes, queremos agradecerles por una vez más estar aquí en este nuestro programa, por acompañarnos como cada 8 días lo hacemos, para poder darles una catequesis, una palabra de aliento, un mensaje de vida, un mensaje del Señor, para que podamos nosotros también cada día retroalimentar nuestra vida de fe cristiana, para que podamos ser mejores cristianos y poder practicar con los demás. Mauricio, la tarea que nos queda es ser agentes de pastoral auténticos, ser agentes de pastoral activos en nuestra comunidad, ya que el Papa Francisco nos ha dicho que es sin fronteras, sin mirar a quién, pero que el agente de pastoral tampoco diga es que como no soy cristiano bautizado no lo puedo ser, no hay fronteras en este ambiente. Les agradecemos a cada uno de ustedes por este espacio que nos han escuchado y seguirlos invitando a nuestros programas cada 8 días y a que oren también por nosotros y por las vocaciones. ¿Y el siguiente programa qué es? Conoce un corazón. Muy bien. Queridos televidentes, bienvenidos a este espacio, Escucha un corazón. Hoy vamos con la historia de San Juan de Dios. Su nombre de pila, Juan Ciudad Duarte. Este hombre que a la edad de 9 años, nacido en Montenor o Novo, Portugal, emigró a España a dedicarse en los trabajos como pastor a cuidar ovejas. En la edad adulta ya se enlistó en el ejército español y fue cuando en una guerra contra Francia encontró su primer acercamiento a Dios, dado que San Juan de Dios, al estar encargado de cuidar unas provisiones y al ser saqueadas por los franceses, él quedó como responsable. Fue cuando acudió a la intercesión de nuestra querida Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que lo ayudó para que no lo colgaran de la horca. Evidentemente, por esta falta, él fue expulsado del ejército, pero se reintegró años más tarde. Al reintegrarse, entonces, luchó contra los turcos, en una guerra también defendiendo España. Un día iba caminando por la calle en la ciudad de Granada, cuando se encontró con un niño que estaba descalzo, harapiento y que tenía mucha hambre, y este niño se estaba comiendo una granada. Este niño iba comiéndose una granada y él en su interior sintió una voz que le decía: granada será tu cruz. Entonces él siguió como con una inquietud en su corazón que le permitió entonces escuchar una predicación de San Juan de Ávila un 20 de enero, fiesta de San Sebastián, y se dio cuenta que tenía una responsabilidad con los pobres, con los más necesitados y sobre todo con los enfermos. Aquí descubrió San Juan de Dios que tenía que ayudar a todos los que estaban en las calles, a las viudas, a los huérfanos, a todos los abandonados. San Juan de Dios entonces empezó a despojarse de todo, a entregar todo, a donarse, tanto que lo tildaron de loco. Fue internado en un hospital psiquiátrico y allí se dio cuenta de los tratos malos que le daban a los enfermos. Después de su internación en este hospital psiquiátrico, al salir entonces de ser interno, se convirtió entonces en un colaborador, ayudando a todos los enfermos que llegaban a este hospital, ayudando en sus necesidades y tratándolos con mucha caridad, misericordia y amor. Fundó entonces un hospital para ayudar a todas estas personas en las calles, y era tanto el trabajo que en la noche le tocaba buscar limosna, le tocaba mendigar, le tocaba buscar recursos para sostener este hospital. Un día fue a Valladolid
Y en Valladolid muchas personas lo ayudaron, le entregaron muchas cosas para que él pudiera seguir con su labor. Él empezó a recibir todo este dinero y empezó a dárselo a los pobres. Cuando se lo dio a los pobres, la gente le decía, lo tildaban otra vez de loco y le decían, ¿por qué la ayuda que te estamos dando la estás dando a los pobres y es para tu hospital? Él decía muy sabiamente, lo dé aquí o lo dé en Granada, igual yo esto lo hago por Dios y Dios está en todas partes. Fue entonces como San Juan de Dios en su caminar fue recibiendo muchos adeptos que fueron ayudándolo a él a seguir con su labor de cuidar más y más enfermos físicos, mentales y del corazón. Un día se estaba incendiando el hospital de Granada, y él sin pensarlo dos veces se acercó y fue a rescatar a todos los enfermos de este hospital para que no se quemaran. Por eso posteriormente, entonces él fue declarado también patrono de los bomberos. En toda su labor de ayuda, San Juan de Dios un día vio que había alguien ahogándose en un río, pero este río era heladísimo. Se tiró, se lanzó a salvar a esta persona y cuando lo rescató entonces adquirió una pulmonía, lo que sería el inicio entonces del fin de su vida. Ya un poco enfermo, San Juan de Dios en su cama, postrado, se levantó, oró y tomó una cruz y abrazándola entonces le entregó su vida al Señor. Así fue como en el año 1550 San Juan de Dios fallece. Posteriormente, todo lo que conocemos de su obra en lo que son los hospitales hoy en día se debe gracias a él. Y en el año 1690 fue canonizado. Posteriormente también declarado patrono de los enfermeros y lo que hoy conocemos como la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, Orden de los Hermanos Hospitalarios. Bueno, ya terminando nuestro programa, queremos agradecerle a cada uno de ustedes, televidentes, a todas aquellas personas que fielmente cada 8 días nos siguen y ven nuestro programa, en el cual podemos aprender por medio de la catequesis, en la cual podemos retroalimentar nuestra vida de fe, pero también especialmente que podamos hacerla viva. Podamos nosotros practicar el Evangelio en nuestras vidas, que es lo que nuestra fe cristiana católica nos invita. Bueno, Mauricio, hemos llegado al fin de nuestro programa, entonces ya despedimos a todos nuestros televidentes. Le agradezco de verdad, Mauricio, por su presencia. Agradecemos a todos nuestros hermanos que han participado hoy en este programa y bueno, esperamos dentro de 8 días tener un nuevo tema, una nueva catequesis para poder seguir aprendiendo en nuestra fe cristiana católica. Gracias, Johan. Efectivamente, yo creo que quede claro que la gente pastoral de salud debe buscar conexión con el enfermo que es su familiar, con el enfermo que no es su familiar, y hacer en ese momento o practicar la obra de misericordia, que efectivamente es socorrer al prójimo, al que está cerca. Recordamos todos nuestros medios de comunicación, nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube. Recuerden que también nos encuentran en Instagram, en muchos de los canales regionales en la zona de la diócesis de Sonsón, Río Negro, pero también en todos los lugares donde nos ven, diferentes jurisdicciones eclesiásticas. Incluso estas redes ahora se prestan para que podamos llegar más allá incluso de nuestras fronteras. Entonces, para todas aquellas personas que nos ven, les agradecemos su participación también en nuestro programa y los invitamos para que activen ahí la campanita, las notificaciones y siempre puedan estar recibiendo de parte de nosotros, de parte de su seminario, esta catequesis, este espacio de compartir esta alegría que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Bueno, también acuñar y pedirles que sigan orando por las vocaciones, Mauricio, que sigan orando por nuestro seminario y por toda la vida religiosa y consagrada.